Buenas tardes. En esta oportunidad hablaremos un poco acerca de las experiencias sensoriales. Veamos algo acerca del nombre y función de los órganos de los sentidos utilizados. Primero, la vista. Sistema sensorial visual. El órgano sensorial, la retina, que comprende cómo la retina transforma los estímulos lumínicos en impulsos nerviosos a través de los conos y de los bastones. Olfato. El sistema sensorial, el olfatorio. El órgano sensorial, la pituitaria amarilla. El olfato es el sentido que tiene la menor área delicada a su procesamiento en la corteza cerebral. Presenta profundas implicancias en el comportamiento de las personas. Entre las características anatómicas más resaltantes es que es el único sentido cuyas vías no pasan por el tálamo, sino que se insertan directamente en el cerebro, en regiones que están relacionadas con la regulación emocional y también con la memoria. Y es el primer sentido que aparece en el embrión, incluso antes de la formación de cualquier otro. Gusto. El sistema sensorial sería el gustativo. El órgano sensorial, las papilas gustativas. El sentido del gusto es el más robusto de todos, puesto que es transportado por 3 nervios de manera simultánea. Si uno se daña, quedan otros 2 que siguen remitiendo la información. El recorrido se inicia con las papilas gustativas. Ahora, vamos viendo lo referente al nombre de los receptores activados y su función. La vista. Los receptores activados son los conos y bastones, que son las células situadas en el ojo y que responden a la radiación electromagnética, básicamente la luz. Olfato. Los receptores activados son las neuronas olfatorias en la parte de atrás de la nariz. Responden a los odorantes químicos. Gusto. Los receptores activados son las células receptoras del gusto, ubicadas en la lengua y en la parte posterior de la boca. Responden y se unen a sustancias químicas. Ahora veamos un poco la descripción de la vía neurológica que lleva el estímulo desde el receptor hasta el cerebro. Veamos primero la vista. La vía visual comienza en la retina, una capa de varios tipos de neuronas que se encargan de transformar la luz en impulsos eléctricos. Los bastones responden ante los niveles de luz y los conos responden a los colores. A continuación, envían el pulso nervioso a través de las células bipolares hasta llegar a las neuronas ganglionares, las cuales forman el denominado nervio óptico, a partir de la unión de sus axones. De aquí, el impulso eléctrico proveniente de ambos ojos es llevado hacia el quiasma óptico, en donde se decusa parcialmente, de modo que la información de cada ojo es remitida tanto al hemisferio cerebral derecho como al hemisferio cerebral izquierdo. Por ello, cada ojo envía información a cada hemisferio y cada hemisferio recibe información de cada ojo. Las mitades laterales de las retinas, aquellas que están situadas hacia los lados derecho e izquierdo, nunca decusan, mientras que las mitades mediales, aquellas que se encuentran hacia la nariz, siempre decusan en el quiasma óptico. Esto explica por qué ante, por ejemplo, la pérdida de un hemisferio, aún se puede ver con ambos ojos. Olfato. La vía olfatoria comienza en las células bipolares de la pituitaria amarilla, las cuales tienen 2 extremos, uno ciliado, en donde se localizan receptores que reaccionan ante la presencia de sustancias químicas y además generan el impulso nervioso,
y otro alargado. Este penetra en el cráneo a través de la lámina cribosa y se dirige al bulbo olfatorio. Cabe resaltar que existen 7 tipos de células bipolares, cada una de las cuales capta un solo tipo de aroma, que son los llamados aromas básicos, que son el alcanfor, el almizcle, floral, menta, éter, pungente y pútrido. Los aromas que podemos percibir son solo mezclas de estos tipos. Algo similar pasa con los colores, ¿verdad? 2. En el bulbo olfatorio se encuentran las células mitrales, las cuales hacen sinapsis con grupos de neuronas bipolares que captan el mismo tipo de aroma, de tal modo que una única célula mitral recoge la información de múltiples células bipolares similares. Luego, los axones de las células mitrales se unen para formar el nervio olfatorio, el cual se desplaza por la base del cráneo hasta alcanzar directamente el cerebro sin pasar por el tálamo. 3. Una vez en el cerebro, la información olfatoria se bifurca en paralelo hacia 2 áreas olfatorias primarias. Una ubicada en el lóbulo de la ínsula, implicada en el control del comportamiento, y otra localizada en el lóbulo temporal, comprendida en la regulación de la memoria. Ciertas investigaciones afirman que el área orbitofrontal es el área olfatoria secundaria. De ser así, la información olfatoria pasaría por vías talámicas. Se cree que esta media o la percepción consciente de los olores significa el resultado de lo que acabamos de ver. Gusto. El recorrido de la vía del gusto consta de 3 pasos. Primero, se inicia en las papilas gustativas de la lengua, en donde se disponen numerosas neuronas denominadas corpúsculos gustativos, cada una de las cuales es especialista en la captación de un sabor en particular y en la activación de un área diferente de la corteza. Los humanos sentimos 5 tipos de sabores, por ello solo contamos con esa cantidad de corpúsculos gustativos para detectar el dulce, el amargo, el salado, el ácido y también el umami. Adicionalmente, investigaciones actuales mencionan la existencia de un 6º sabor, el oleogustus, sensación de los ácidos grasos no esterificados. 2. Una vez que los corpúsculos gustativos generan un impulso nervioso, este es transportado alternativamente por uno de los 3 nervios. El primero, el nervio facial, transporta la información de los 2 tercios anteriores de la lengua, donde predominan las sensaciones tanto del dulce como del salado. 2. El nervio glosofaríngeo transporta la información de los 2 tercios anteriores de la lengua, donde predominan las sensaciones tanto del dulce como del salado. El nervio glosofaríngeo transporta la información del tercio posterior de la lengua, donde predominan las sensaciones del ácido y también del amargo. 3. El nervio vago transporta la información de la parte alta de la faringe, en donde no existe una clara predominancia de algún tipo de sabor. Veamos ahora un poco la ubicación de la corteza sensorial primaria activada y también su función. En cuanto a la vista, la corteza visual primaria está localizada en el polo posterior de la corteza occipital y es responsable del procesamiento de los estímulos visuales. En cuanto al olfato,
La corteza olfatoria primaria se encuentra en la base del encéfalo. Recibe información de los bulbos olfatorios, los cuales reciben fibras directamente del epitelio olfatorio. En cuanto al gusto, la corteza gustativa primaria se divide en dos superestructuras: la ínsula anterior en el lóbulo insular y también el opérculo frontal en la circunvolución frontal inferior del lóbulo frontal. Es responsable de la percepción del gusto. Veamos ahora en torno un poco a la ubicación de la corteza sensorial secundaria activada, si se conoce su ubicación y su función. Vista. El lóbulo occipital está ubicado en la zona posterior del cerebro, por detrás de los lóbulos parietales y también temporal. Se encarga del procesamiento visual. Olfato. Algunas investigaciones afirman que el área orbitofrontal es el área olfatoria secundaria. Gusto. Actualmente se discute la ubicación y las áreas gustativas secundarias y también las asociativas. Veamos un poco en torno a la ubicación de la corteza de asociación activada. Se conoce su ubicación y su función. Vista. Según la clasificación de Brodmann, se localiza en las áreas 17 y 18. La mayor parte de las neuronas de esta área están dirigidas a las características visuales simples, tales como la orientación, la frecuencia espacial, el tamaño, el color y también la forma. En cuanto al olfato, según la clasificación de Brodmann, ocupa el área 28 y se llama corteza entorrinal. Refiriéndonos al gusto, tenemos que decir que este se localiza en la parte inferior del lóbulo parietal, adyacente a la representación de la lengua, en la corteza somatosensorial. Algunos la ubican también en el área 43. Muy bien, gracias por su paciencia. Es un tema bastante importante, muy importante, requiere investigación y es interesante asumir este trabajo, este estudio. Muchas gracias por su paciencia.